Saludos mi gente, Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Eh, Hoy quiero compartir con ustedes un tema un poquito delicado, un poquito complicado, y es con relación a la preeminencia de Jesucristo el Señor. Eh, o sea, la supremacía. Yo le voy a demostrar a ustedes que Jesucristo es Dios con la Biblia. Como siempre le digo, ustedes saben que Jesucristo dijo que teníamos que tener cuidado con los falsos profetas que iban a venir a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina, porque ustedes pueden ver, siempre traigo esto a colación, como ustedes pueden ver el mundo como está, y hay 50.000 doctrinas, 50.000 religiones, y entonces se supone que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos instruye a nosotros a acercarnos a Él. O sea, cuando estudiamos la Biblia, nos ponemos en comunicación con Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos la constitución de nuestro país, el que sea de donde vivimos, conocemos las leyes, ¿verdad? Para obedecerlas. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, nos acercamos a Dios y así lo podemos conocer a Él. Entonces yo voy a estar hablando, recordándole a todos que la Biblia no es para pelear, la Biblia no es para contender. La Biblia, yo entiendo que si yo estoy equivocado, usted me puede escribir por ahí y podemos estudiar la Biblia, podemos analizarla y llegar a una conclusión. Pero no es que yo puedo decir que no, que lo que yo digo es eso, ni tampoco usted puede decir lo que es eso. Una persona, por ejemplo, inteligente, lo que debe de hacer es, si tiene un concepto de la Biblia y aparece otro que dice una cosa diferente, una persona inteligente lo que debe de hacer es analizarlo, entiendo yo. Porque yo no puedo pensar que las cosas pueden ser como yo quiero que sean. Y yo no puedo pensar que yo soy perfecto. Y yo no puedo pensar que lo que yo aprendí, eso no trabaja así. Principalmente cuando usted no lee la Biblia, porque la Biblia es para leerla. La Biblia no tiene privilegio, la Biblia es para todo el mundo, pero no se puede leer como si fuera un periódico, como si fuera un libro cualquiera. La Biblia hay que leerla. Y me voy a estar refiriendo hoy día a la doctrina de los testigos de Jehová. Vuelvo y les repito, no quiero que empecemos, no quiero pleito. No quiero pleito. Vamos a estudiar la Biblia. Si usted entiende, vuelvo y le repito, que usted está correcto, pues usted me escribe por ahí. Si usted entiende que lo que yo voy a decir, yo estoy equivocado, pues usted me puede escribir por ahí. Bueno, ustedes saben que los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí hay dos verdades, pero a media. Por ejemplo, si nos vamos al principio, escuche bien, al principio, en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios creó todas las cosas con un propósito. ¿Sabe con cuál propósito? Con el propósito de hacerle todo lo que el hombre iba a necesitar. Entonces, cuando Dios termina de crear todas las cosas, entonces dice en Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26, escuche bien, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Escuche bien, porque la Biblia, es como yo siempre le digo, la Biblia, usted no puede
oírla, usted tiene que escucharla, usted tiene que analizarla. Si Dios termina de hacer todas las cosas y viene y dice, entonces dijo Dios, hagamos, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad que sí? Se supone que Dios no está loco y que Dios no está alucinando. Se supone que si Dios dice hagamos, es como Él tiene que estar con alguien ahí, ¿verdad que sí? Por lógica, hagamos. Ahora, si Él hubiese estado solo, Él dice, bueno, yo no sé ni cómo hacerlo, porque entonces estaría loco, estaría fuera de sí. Es una cosa sin sentido. Pero Él no puede, si Él está solo, Él no puede decir hagamos. Se supone, que hay alguien que está con Él. Y todos sabemos que Dios es un Dios trino, que está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En eso estamos claros, ¿verdad que sí? Todo eso lo sabemos. La Iglesia Católica lo sabe, lo hace la Iglesia Evangélica. Ahora bien, como dije antes, usted sabe que van a venir falsos profetas, que van a venir vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, hay gente que utiliza la Biblia, que utilizan, en verdad, no puedo hacer nada con eso. Me quedó mal, pero perdón. Tampoco lo voy a dejar. Mire, ustedes saben que hay gente que utilizan la Biblia para negocio. Utilizan la Biblia para negocio. Entonces, usted como inteligente, usted tiene que saber que eso va a pasar, porque por lo que dije anteriormente, Jesucristo dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, la gente viene y le toca la puerta a usted y le dice, mira, yo soy de X religión. Le traen la Biblia, usted inocentemente, que porque no lee la Biblia, yo vengo y le leo un versículo de la Biblia. Entonces, de ese versículo de la Biblia, yo le hago una doctrina. Yo le puedo hacer una doctrina de un solo versículo, pero le estamos hablando de un solo texto, entonces se saca del contexto. Yo se lo puedo sacar del contexto para convencerlo a usted, para llevárselo para mi iglesia, para llevármelo para mi iglesia, para engañarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el hombre y la mujer escucha la palabra de Dios, el hombre y la mujer tienen que experimentar cambio. Lo primero que el hombre experimenta cambio es cambios emocionales en su propio ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces, después el hombre comienza a experimentar cambios radicales, cambio en todo el sentido de la palabra, cambio en su conducta, cambio en su forma de ser, cambio en su forma de hablar, y cambios y cambios y cambios. Entonces, hay que tener cuidado si usted es una persona que tiene, qué sé yo, cuántos años perteneciendo a X religión, como usted le diría, y usted no ha experimentado ningún cambio. ¿Usted me entiende? Si usted es una persona que simplemente le dedica una hora, que fue a un templo, que fue a una iglesia, y de allá para acá viene, se va a jugar su numerito, se va a dar su cervecita, que se va a dar su chismeadita, que se va a jugar su numerito, que si usted simplemente va a un templo y usted no puede experimentar un cambio, si usted no ha aprendido nada, pues lamentablemente usted tiene que tratar de profundizar un poquito más, mi hermano. Porque es que Dios no tiene privilegio. La palabra de Dios es para todo ser humano. Entonces, la palabra de Dios es, como le dije anterior, para que nosotros la leemos y nos vamos a acercar a Dios, vamos a aprender a Dios, aprender a acercarnos a Dios. Entonces, me estoy refiriendo hoy a los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesucristo no es Dios.
Con la Biblia yo le voy a probar a ustedes que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, cuando viene Dios y termina de crear todas las cosas, como estaba diciendo en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra hagamos, o sea, vamos a hacer. Nosotros que estamos aquí vamos a hacer. Se supone que Dios estaba acompañado. Dios estaba acompañado por los otros dos, que es el mismo Dios. El Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Entonces, si usted lee ahí mismo en el principio, el primer versículo de la Biblia, dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Usted oye, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque el Espíritu Santo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Usted me entiende? Entonces los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que es una cosa. Entonces, una cosa no se mueve, una cosa hay que moverla. Una cosa permanece estable, una cosa permanece estática por ella misma, no se puede mover. Entonces, si dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Usted me entiende? El Espíritu se movía, porque el Espíritu se mueve solo. Y también el Espíritu habla también. Yo le puedo probar a usted con la Biblia que el Espíritu habla también. Todo eso está en la Biblia, pero me quiero referir hoy a Jesucristo el Señor, que ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y yo le voy a probar con la Biblia sin chisme, porque ya le tengo miedo a la gente, me tienen loco, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. Y es como le digo, yo creo que no debemos de pelear. Yo creo que lo que tenemos que estudiar la Biblia y llegar a una conclusión, porque no podemos llevar, acuérdese que hay personas que utilizan la palabra de Dios para hacerse rico, para hacerse de dinero. Y eso es muy peligroso. Entonces, vamos con el tema. Yo le voy a probar, recuerden que le estoy probando a ustedes que Jesucristo es Dios. Le voy a leer un par de versículos bíblicos. Por ejemplo, si usted puede buscar su Biblia, puede anotar también. Usted puede anotar también. Si usted busca a Primera de Timoteo, capítulo 3. Déjame ver, estoy seguro. Sí, capítulo 3 y versículo 16. Escuche lo que dice la Biblia. Escuche lo que dice la Biblia. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga bien, Dios fue manifestado en carne. Oiga, ¿qué es lo que dice? Dios vino a este mundo hecho carne en el vientre de María. Eso lo sabemos todo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dios. ¿Quién fue que se entró en el vientre de María? Dios. ¿Quién fue que vino aquí a este mundo? Dios. Y dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, o sea, fue justificado, santificado por el Espíritu, lo vieron los ángeles para testigo, predicado a los gentiles, o sea, a nosotros los gentiles que no somos judíos, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, que Jesucristo se fue vivo. Jesucristo ascendió al cielo después que vino y murió por nuestro pecado en la cruz de Calvario. Él se fue para su lugar, porque Él abandonó su lugar de gloria para venir a pagar por nuestros pecados. Tuvo que hacerse un hombre porque nosotros somos hombres y nosotros fuimos que le fallamos. Entonces, como fue un hombre que cayó en la transgresión, era un hombre que tenía que pagar. Y como Dios nos ama a nosotros tanto, entonces por eso fue que Él mismo se hizo Dios en el vientre de María y por eso para pagar por nuestro pecado. Ahora, ¿dónde es que está el problema? Que es como le estoy diciendo, con un solo versículo usted no se puede dejar engañar y hacer una sola doctrina. Por ejemplo, mire, todos sabemos este versículo bíblico. Dice,
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Verdad que sí? Que dio a su único Hijo. Pero está bien, vamos a explicar eso. Por ejemplo, es verdad que Jesucristo es Hijo de Dios, pero hay que ver, por eso es que hay que estudiar. Mire lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 2, mire lo que dice la Biblia. En el Salmo 2, el rey David profetizó, lo miró en el espíritu, y mire lo que vio. Mire lo que vio. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, el salmista está anunciando aquí que se iban a unir el grupo de Pilato y Herodes y los judíos y iban a matar a Jesús. Eso es lo que está diciendo el pueblo. Entonces, mire, y dice, el que mora en los cielos, el Señor se burlará de ellos. O sea, Dios se va a burlar de lo que iban a matar. Entonces dice, luego hablará a ellos en su furor. O sea, Dios va a hablar a ellos en su ira y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, ese es el monte de Dios, allá donde está, donde está Jerusalén. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, escuche bien esto ahora, escuche bien. Aquí que yo lo quiero llevar, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, oiga, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pero escuche bien. En el principio, cuando estaban creando las cosas, Dios termina de crear todo lo que nosotros íbamos a necesitar y después dijo, entonces, dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, hagamos, o sea, estaban allá los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Dios lo engendra aquí? Lo llama como, lo convierte en hijo, porque Dios no podía enviar a Jesucristo solo sin respaldo para acá. Entonces, cuando se decide que Jesucristo se iba a encarnar en el vientre de María, entonces Dios lo hizo hijo de él por el milagro realizado por obra del Espíritu Santo. Cuando el ángel se le aparece a María, dice la Biblia que había una mujer que estaba desposada con su esposo, o sea, estaba comprometida con José, su esposo, y se le apareció el ángel y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Entonces ahí el ángel viene y le anuncia que ella iba a quedar embarazada, que ella estaba embarazada. Entonces ella le dijo, pero yo no conozco varón. Y él le dijo, no te preocupes, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás embarazada y tendrás un hijo y llamarás a él Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, el ángel está hablando a María y le dice que ella iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo que le llama Emmanuel, le iba a poner Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Recuerden que los nombres hebreos, los nombres en hebreo, todos tienen un significado. Y hay muchas palabras que tienen un significado bastante profundo. Entonces, por eso es que hay tantas confusiones. Jesucristo es el Dios hecho carne. O sea, Jesucristo, por eso es que se le llama el Hijo del Hombre. Por eso es que él dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe aquí en la tierra. O sea, cuando el Hijo del Hombre, ¿por qué se le llama el Hijo del Hombre? Porque él se iba a ser un hombre. ¿Usted comprende? Porque él se iba a ser un hombre en el vientre de María. Entonces se diferencia de Dios
porque Dios tuvo que hacerse hombre en el vientre para pagar por nuestro pecado, pero que Él sigue siendo Dios. Entonces, mire lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 y versículo 8. Mire lo que le vamos a leer. Colosenses capítulo 1 y versículo 8. Filipenses, Colosenses. Mire lo que dice. Le voy a leer esto. Recuerden que estamos hablando, probando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Mire lo que dice. En el capítulo 8. Dice, le voy a leer en el capítulo 1 y versículo 7 le voy a leer. Dice, como le habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu. Entonces, no, perdón, leí mal. En el 1.18, perdón, en el 1.18, yo sabía que había algo malo. Mire, lo que dice la Biblia. Le voy a leer en el 17. Bueno, si leemos, se puede leer tantas cosas. Mire, le voy a leer en el 15 primero, para que usted entienda. Recuerde que estoy probando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Mire lo que dice. Él es, leyendo en Colosenses capítulo 1 y versículo 15, para que apunten, póngale interés a esto, que mire cómo está el mundo. Estamos en los últimos tiempos. Mire cómo está el mundo. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesucristo fue el que vino a dejarse ver, a presentarse, a enseñarse por el Dios invisible. La Biblia dice muy claro que nosotros los hombres no podemos ver a Dios. Entonces Él vino y se hizo carne a pagar por nosotros y nosotros los vimos a Él. Entonces dice, Él es el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, oiga bien, por medio de Él y para Él, de Jesucristo. Entonces mire, dice, Él es antes de todas las cosas. Oiga bien, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es el que sustenta todas las cosas. Por ejemplo, si yo le digo a usted, este celular, por ejemplo, mire, ese celular está en mi mano, míralo ahí, vea, está en mi mano, véalo. Si yo lo hago así, mire, vea, y no le pongo esa mano abajo, mire, el celular se va a caer. Y eso es lo que la Biblia está diciendo, que en Él es el que sustenta todas las cosas. Usted ve que es Jesucristo el Señor, porque Jesucristo es Dios. Dice, y Él es todo, y todas las cosas en Él subsisten, o sea, todas las cosas se apoyan en Él. Él es el que la sustenta con la palabra de su poder, porque todo fue creado por la palabra de Dios. Ustedes lo saben que Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la noche, y fue la noche. Y Dios fue creando por la palabra. O sea, por la palabra que Él decía, porque Él es Dios. Él es el dueño de este mundo. Él es el dueño y creador del universo. ¿Usted me entiende? Entonces miren lo que dice, sigue diciendo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Oiga bien, estamos hablando de Jesucristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Cuando fue a la cruz de Calvario, murió, lo enterraron y después resucitó. Él es el primogénito de los muertos. ¿Usted me entiende? Por eso es que yo creo en Él, porque Él resucitó de los muertos.
si se hubiese quedado en la tumba, yo no hubiese creído en él, porque ¿quién va a creer en muertos? Yo no creo en muertos. La Biblia dice que los muertos nada saben ni nada pueden hacer, porque ya su memoria ha sido puesta en el olvido. Los muertos están esperando el día de la resurrección, el día que suene la trompeta para el juicio final. Entonces, los que nacieron, los que hicieron lo bueno, van a ir para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo van a ir para resurrección de condenación, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28. El Señor dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Usted me entiende? Ahí queda anulado el purgatorio. Usted sabe que el purgatorio, eso no tenemos que hablar de eso, porque eso no existe. La Biblia no tiene purgatorio. Entonces, dice, Él es el que es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, para que en todo sea el jefe. Eso es lo que quiere decir preeminencia, supremacía, distintivo, como usted quiera. Todo lo que usted le quiera poner, todos los rangos que usted le quiera poner, lo aguanta ahí, la preeminencia. Porque Jesucristo es eterno. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre actúa en el plan de salvación. El Padre actúa como el creador. Jesucristo como Salvador. Y el Espíritu Santo, el que nos santifica a nosotros, el que nos convence de pecado, el que nos corrige a nosotros cuando nosotros hacemos las cosas malas. Entonces Él nos dice: wow, hiciste eso malo. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Usted me entiende? Entonces dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Oiga cómo dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, todo lo que hay, todo lo bueno, todo el poder, toda la gloria, toda la preeminencia son de Jesucristo el Señor. ¿Usted me entiende? Y lamentablemente los testigos de Jehová no entienden esto, porque a ellos, los testigos de Jehová, me perdonan, si usted es testigo de Jehová, vamos a estudiar la Biblia, no estoy peleando, porque ya yo le tengo miedo a la gente me tiene asustado a mí, porque yo hablo las cosas claras. ¿Usted me entiende? Con la Biblia en la mano, con la Biblia. ¿Usted ve? Porque ese es el problema, que la gente quiere que uno le hable lo que ellos quieren escuchar. Y la Biblia es la Biblia. Estoy leyendo la Biblia y le estoy diciendo dónde están para que usted lo busque. Estoy demostrando que Jesucristo es Dios. ¿Usted me entiende? Con la Biblia. Y dice: y por medio de Él, oiga, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, por medio de Jesucristo, reconciliar. O sea, Jesucristo en el plan de salvación es el que reconcilia al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. ¿Usted me entiende? Entonces, si usted no acepta a Jesucristo el Señor, como dice la palabra, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces eso está claro. Y si usted se va más atrasito, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 11 y 12, dice la Biblia: a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. O sea, lo mataron los judíos. Pero a todos los que les recibieron y los que creyeron en su nombre, se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, a los que creyeron en su nombre. ¿Usted me entiende? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tenerlas claras. Por ejemplo, en el libro de Mateo, mire lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, mire.
Mateo capítulo 3, versículo 11. Miren lo que dice. Juan el Bautista, usted sabe que Juan el Bautista fue aquel que vino a anunciar el camino del Señor. Ustedes recuerdan, saben eso. Dice Juan el Bautista, dice, a la verdad yo los bautizo en agua para el arrepentimiento. O sea, está hablando del bautismo. Y Juan está hablando, si usted se da cuenta de la Biblia, usted se va a dar cuenta que Juan estaba hablando con hombres y mujeres. ¿Usted me entiende? Porque el bautismo no es para perdón de pecado. El bautismo es para perdón de pecado. O sea, usted tiene que estar consciente que usted se quiere bautizar y que usted quiere arrepentirse de su pecado. Entonces, Jesucristo el Señor, por medio de usted sumergirse en el agua, eso es, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, tenemos que sepultar nuestro cuerpo carnal en el agua como símbolo de que estamos enterrando nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando usted sale de ahí, entonces el Señor le perdona los pecados. Entonces usted nace en una nueva criatura. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 17, 2 de Corintios, dice, de modo que si en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y es aquí que todas son hechas nuevas. O sea, usted viene con todos los pecados, no importa cuántos pecados usted haya cometido. Usted viene a Jesucristo el Señor y le pide perdón por sus pecados, se arrepiente de todo ello, renuncia a todo lo malo, a Satanás y a sus demonios y a todo pacto que usted haya hecho con las tinieblas. Entonces ya usted es una nueva criatura. Usted viene siendo, hay un borrón y una cuenta nueva, no de la de los políticos, usted sabe, porque los políticos hacen borrón y cuenta nueva para ellos venir a robar. Pero Jesucristo le hace borrón y cuenta nueva por amor a su nombre. ¿Usted me entiende? Por amor al sacrificio que Él hizo allá en la cruz de Calvario. Entonces por eso es que Él lo perdona a usted, le hace borrón y cuenta nueva. Cuando usted viene y se arrepiente, entonces Jesucristo va donde el Padre le dice, mira Padre, mira mis llagas, yo pagué por ese en la cruz de Calvario. Y no importa lo que Él haya hecho. Cuando Él dice la palabra, vení ahora y entremos a cuenta, que aunque tus pecados sean como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueran negros, yo lo haré blanco como la nieve. Y dice que, y después de esto, pondré mis mentes en sus corazones y en su mente la escribiré, mis leyes. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me volveré a acordar de sus pecados. ¿Usted me entiende? O sea que Jesucristo no vino a este mundo a morir por el bueno, porque bueno no había nadie. Jesucristo vino a morir por todos nosotros que somos pecadores, porque somos herederos del pecado por Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y nosotros somos herederos de ellos. Nosotros todos, lamentablemente suena un poco duro, va a sonar un poco duro, pero nosotros todos somos herederos del infierno. Nosotros dice que la Biblia que por cuanto todos nosotros pecamos, nosotros somos destituidos de la gracia de Dios. ¿Usted me entiende? Pero entonces para eso fue que vino Jesucristo el Señor, para perdonar nuestros pecados. Entonces, si usted lee, por ejemplo, a 1 de Corintios en el capítulo 11 y versículo 3, Hechos, Romanos y Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Vamos a ver lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Dice la Biblia,
Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Usted se da cuenta cómo es que está enlazado el plan de salvación? Porque es como le dije, Jesús a este mundo para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, Jesucristo, Dios envió a Jesucristo, pero Él no podía dejarlo venir solo. Entonces, por eso fue que Él lo declaró hijo, el Hijo del Hombre, el que se iba a encarnar en el vientre de María. Porque la Biblia dice que cuando Jesucristo expiró, le dijo al Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Usted me entiende? En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces dice la palabra que Él ahí descendió a las partes más profundas de la tierra y le arrebató la llave y el imperio de la muerte que lo tenía Satanás y sus demonios. Entonces después subió de la tumba y entonces duró unos 40 días con los discípulos y después fue recibido en gloria. Entonces por ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque Jesucristo le dijo a su pueblo, dice la Biblia, que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y le dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir lo que en él creyera, pero que aún no había descendido porque él no había sido glorificado en el cielo. Entonces ya cuando se iba, que le está dando las últimas instrucciones a los apóstoles allá, a los discípulos allá en Jerusalén, que le dijo: no se vayan de Jerusalén para que esperen la promesa que yo les prometí. Entonces vienen los discípulos y le dicen: Señor, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino a Israel? Y él le dijo: a ustedes no les tocan saber esas cosas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Samaria, en Judea y en todos los fines de la tierra. ¿Usted me entiende? Por eso es que cuando una persona pecadora no puede recibir el Espíritu Santo, quizá usted diga: pero usted no peca. No, yo soy pecador, pero no lo practico el pecado. ¿Usted me entiende? Yo soy un hombre pecador, estoy en un cuerpo carnal, estoy en un cuerpo pecaminoso, pero que una cosa es que yo practique el pecado y otra cosa es que yo cometa una falla. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, no es lo mismo que yo me encuentre con una mujer, por decirle así, que yo me encuentre con una mujer y la vea, a que usted se vaya con ella y traspase los límites. ¿Usted me entiende? Yo voy a cometer mi falla, pero una cosa es cometer la falla y otra cosa es practicarla. ¿Usted me entiende? Le va a venir momento a uno, porque mire, yo por eso es que tengo muchos problemas, porque yo soy claro. Hay mucha gente que hablan tanto disparate que lo que hacen es que confunden las cosas. Yo soy claro, yo le hablo claro. A todos nosotros los hombres y las mujeres nos van a llegar los deseos de pecar, los deseos de hacer lo malo, nos van a llegar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ahí es que viene la lucha. Ahí es que viene la lucha. Entonces usted tiene que decidirse. Usted que está ahí, cualquiera que esté ahí, no voy a hacer excepción. Mira, ahí tengo gente que yo lo conozco, que son de iglesia y todo esto, y gente que no conozco y cosas. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted en su vida ha dicho: no voy a hacer esto, y lo hace de nuevo? ¿Por qué? Porque el único perfecto es Dios. Y nosotros todos vamos a cometer falta. Todo el tiempo vamos a cometer falta. Pero nosotros tampoco podemos justificarnos con eso. Nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque ahí hay gente que me están mirando y gente que saben cómo yo era. Y quizás no hemos visto en todos estos tiempos, pero las noticias corren. Las noticias corren. Y más a nosotros que nos tienen en la mira, así vea. A nosotros. Ese cristiano. ¿Sí? Mire, el pasado mío no le interesa a usted saberlo, porque el pasado mío
a mí, si un perro me hubiese mordido, se hubiese envenenado con mi pasado. Ahora, después de varios años que yo tengo que aceptar al Señor con mis defectos, pero nadie me puede apuntar. Nadie me puede apuntar que yo ando practicando el pecado. Soy un hombre pecador. Y se lo digo a boca llena. Yo soy un hombre pecador. Soy un hombre con mis defectos, con mis debilidades, con mis problemas, con todos los problemas del mundo. Pero no puede decir nadie que me ha visto practicando el pecado. No puede decir nadie que me ha visto hablando una mentira. No puede decir nadie que me ha visto bailando. No puede decir nadie que me ha visto con una mujer que no sea mi esposa. No puede decir nadie que me ha visto bebiendo, con una cerveza en la mano. Nadie lo puede decir. Y si le debo un peso a alguien, a cualquiera, porque tenía mucho problema en la calle y he recogido mucho problema, y si todavía queda alguien que yo le debo un peso, nada más tiene que tirarme por ahí porque se lo pago. Sí, porque eso es lo que tiene que haber cuando el hombre tiene un encuentro con Jesucristo el Señor, que le pide perdón por su pecado, que se arrepiente de ello. Entonces Jesucristo viene y te cambia. Y te cambia. ¿Usted me entiende? Y eso es lo que está pasando. Por eso es que tenemos el mundo como está, porque hay 50,000 religiones, pero la única religión verdadera, ¿usted sabe cuál es la religión verdadera? Jesucristo el Señor. ¿Usted sabe cómo usted sabe que si usted está en la religión verdadera? Cuando usted cambie. Usted se tiene que pasar un inventario en su vida. Tiene que pasarse un inventario en su vida y ver qué usted está haciendo, qué ha hecho la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, por ejemplo en Hebreo, se lo voy a leer para no robarle ningún saborcito, para que usted se lo coma sazonadito. Mire lo que dice la Biblia en Hebreo 4:12. Ojalá y que esté correcto déjeme ver. Hebreo 4:12. Por tanto, no, espérese un momento. Oh, sí, espérese, era que estaba equivocado. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Estaba equivocado, estaba buscando mal. Dice Hebreos 4:12, repito. Dice, porque la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Diciendo que cuando usted escucha palabra de Dios, estas palabras se las voy a leer de nuevo. Dice, son más cortantes que toda espada de dos filos. O sea, lo corta, porque le hace así, le dice, mira, tú estás haciendo eso malo. Cuando usted está escuchando palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que corregirlo a usted. Usted tiene que sentirse sucio. Porque cuando nosotros andamos en pecado delante de Dios, el mismo Espíritu Santo, si escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo te dice, mira, tú estás sucio. Eso está mal en ti cuando tú escuchas la palabra de Dios. Pero si tú escuchas simplemente un discurso, bla, 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 pues eso no te va a hacer nada. Cuando tú escuchas un discurso que dice, porque los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, y si tú te estás yendo con otra persona que no es tu esposo o tu esposa a la cama, esa palabra te cortan y dicen, wow, yo no puedo hacer esto. Entonces por eso es que dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, cuando la palabra de Dios te llega al oído, te hace así como si fuera una espada, ¡san!, que te corta para adelante. Y cuando te la están sacando, ¡san!, también te corta para atrás, porque tú sientes que te da duro. Pero usted no puede ir a escuchar un discurso, bla, 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 bla. Cuando usted escucha palabra de Dios, mire cómo dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, cuando
palabra de Dios, cuando a ti te corrige la palabra de Dios, se te entra a lo más profundo del alma. Y te das cuenta. ¿Usted me entiende? Y dice, y las coyunturas y los tuestan, oiga, se te entra hasta por los huesos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando la palabra de Dios, cuando tú estás escuchando un discurso de la palabra de Dios, la palabra de Dios, viene el predicador y de buenas a primeras te dice lo que tú estás pensando. Y te dice las intenciones que tú tienes. ¿Por qué? Porque es que Dios no conoce. Entonces, cuando Jesucristo dijo, cuando estén delante de los magistrados y de los aquellos y de cualquiera, no se preocupen por lo que van a decir, porque el mismo Espíritu Santo le va a dar la palabra que van a tener, que ustedes van a tener que decir. Entonces, cuando una persona está predicando la palabra, cuando uno va a predicar la palabra, uno no crea que predicar la palabra es fácil. ¿Usted cree que esto es aquí, que yo me vengo y me pongo en esta pantalla de lindo? Porque de lindo no tengo yo nada. Entonces yo me voy a poner aquí a hablar disparate, bla, 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 bla. No, yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para fama. ¿Qué voy yo a ganar con que usted diga, mira, qué lindo habla y qué feo habla y qué sé yo qué? A mí no. Yo hago esto, ¿sabe para qué? Para que a usted se le quede una palabra. Para que a usted se le quede una palabra, para que usted reflexione en ella. Y que usted trate de cambiar como Dios lo hizo conmigo. ¿Usted me entiende? Para eso es que yo lo hago. Gloria a Dios. Pues ya voy a terminar. Gloria a Jesús. Si hay alguien que quiera arrepentirse de su pecado, la palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si usted confiesa con su boca, si usted lo dice con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, cuando usted lo cree en su corazón, ya usted está justificado por la sangre de Cristo. Pero con la boca se confiesa para testigo, o sea, para testimonio, para salvación. Si usted siente que usted quiere arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador, usted simplemente tiene que repetir esta palabra conmigo. Si lo siente, porque eso no es obligado y si eso no es cosa. Eso es si usted quiere hacerse hijo de Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados y renuncio a Satanás y a su demonio. Y a ti te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que yo te voy a servir hasta el final. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, ya usted dio un paso muy interesante. Ya usted lo que tiene que hacer es ponerse a buscar un sitio donde se predique la sana doctrina con la Biblia en la mano, donde se le enseñe y de ahí para adelante usted pedirle a Dios que lo enseñe, que él habla porque Él es una persona real. Gloria a Jesús. Bueno, pues de esta forma voy a terminar. Gracias por lo que me apoyan y lo que me apoyaron. Espero que les haya gustado el video. Si ustedes tienen alguna pregunta, estoy presto para respondérsela. Me pueden escribir tanto en privado como ustedes quieran. Y será hasta mañana. Pues mañana voy a estar hablando de un tema muy interesante, pero muy interesante. Así es que lo voy a dejar. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.